Existe un texto antiguo, preservado durante milenios en las montañas remotas de Etiopía, que contiene una versión del relato de la creación radicalmente diferente de la que conocemos. La Biblia etíope, específicamente el Libro de los Jubileos, que fue rechazado del canon occidental, pero mantenido como escritura sagrada por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, revela detalles sobre el origen de Eva que fueron deliberadamente omitidos o suprimidos en las versiones occidentales de las Escrituras. Cuando Carl Gustav Jung estudió estos textos en los años 50, quedó fascinado por lo que revelan sobre la psicología del origen humano y sobre una verdad incómoda que la tradición religiosa occidental prefirió ocultar. Lo que está escrito en estos manuscritos antiguos no solo cambia nuestra comprensión de la historia de Adán y Eva, sino que expone un secreto sobre la naturaleza femenina, la sexualidad y el poder que tiene implicaciones profundas para cómo entendemos las relaciones entre hombres y mujeres hasta el día de hoy. El relato del Génesis, que la mayoría conoce, es simple. Dios crea a Adán del polvo de la tierra. Adán está solo en el jardín. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y decide hacerle una ayuda idónea. Dios hace caer sueño profundo sobre Adán, toma una de sus costillas y de esa costilla forma a Eva. Adán despierta, ve a Eva y declara: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Este es el relato que nos han enseñado durante siglos. Pero el texto hebreo original contiene ambigüedades significativas que fueron resueltas de maneras muy diferentes en distintas tradiciones. Y la tradición etíope preservó detalles que fueron sistemáticamente eliminados en Occidente. El Libro de los Jubileos, datado aproximadamente del siglo II a.C. y considerado escritura inspirada por judíos y cristianos etíopes, proporciona un relato expandido de la creación. En este texto se revela algo extraordinario. Eva no fue la primera compañera de Adán. Antes de Eva, Dios creó a otra mujer llamada Lilith, formada del mismo polvo de la tierra que Adán, no de su costilla, sino como su igual completo. Lilith fue creada simultáneamente con Adán, no subordinada a él, sino como su pareja equitativa. Pero surgió un conflicto fundamental entre Adán y Lilith. Según el texto, Adán insistía en que Lilith debía estar debajo de él, tanto literal como metafóricamente. Quería dominio sobre ella. Lilith se negó argumentando: «Fuimos creados del mismo material. Somos iguales. No me someteré a ti». La disputa se volvió tan intensa que Lilith pronunció el nombre inefable de Dios, adquirió alas y voló lejos del jardín del Edén, negándose a regresar a pesar de que Dios envió ángeles para persuadirla. Esta historia de Lilith aparece en múltiples fuentes judías antiguas, incluyendo el alfabeto de Ben Sirá y el Zohar, pero fue sistemáticamente suprimida por la tradición cristiana occidental. La razón es obvia. Una mujer que rechaza la subordinación, que afirma su igualdad, que prefiere el exilio a la sumisión, es una amenaza directa a las estructuras patriarcales que la Iglesia institucional estaba construyendo. Entonces, Eva fue creada en segundo lugar, esta vez deliberadamente de la costilla de Adán para asegurar subordinación. El mensaje implícito es claro. La primera mujer que era igual fracasó. Entonces, Dios hizo una segunda mujer que era derivada del hombre y, por lo tanto, apropiadamente subordinada. Carl Jung encontró este relato fascinante desde una perspectiva psicológica profunda. Jung entendía que los mitos de origen no son simplemente historias históricas,
sino expresiones de verdades psicológicas arquetípicas sobre la naturaleza humana. La historia de Lilith y Eva representa para Jung dos arquetipos fundamentales de lo femenino que existen en tensión en la psique colectiva. Lilith representa lo que Jung llamaría el aspecto oscuro del arquetipo femenino, la mujer que no acepta subordinación, que reclama su poder sexual y espiritual sin pedir permiso, que está dispuesta a ser vista como monstruosa antes que someterse. Eva representa el aspecto domesticado del arquetipo femenino, la mujer que acepta su posición derivada, que se define en relación al hombre, que puede ser controlada y dirigida dentro de estructuras patriarcales. Pero Jung notó algo crucial en los textos hebreos originales que revela aún más complejidad. La palabra hebrea, usada para costilla en Génesis 2:22, es tsela, pero esta palabra tiene múltiples significados. Puede significar costilla, pero también puede significar lado, cámara o mitad. Algunos eruditos hebreos antiguos interpretaban esto como que Adán fue originalmente creado como un ser andrógino, conteniendo tanto aspectos masculinos como femeninos, y que Dios lo dividió en dos mitades, creando así a hombre y mujer como complementos necesarios uno del otro. Esta interpretación aparece en el Midrash y en varios comentarios rabínicos, pero nuevamente fue suprimida en traducciones occidentales porque complica la narrativa de jerarquía de género que la Iglesia quería promover. La Biblia etíope preserva fragmentos de esta comprensión más compleja. En su versión expandida del Génesis, hay indicaciones de que la creación humana no fue tan simple como el relato occidental sugiere. Hay referencias a una primera formación que fue problemática, seguida de una segunda formación, donde la división de género fue establecida de manera diferente. Los textos etíopes también preservan tradiciones sobre el conocimiento especial que Lilith poseía, conocimiento que compartió con la serpiente en el jardín, implicando que la tentación de Eva no fue solo obra de la serpiente, sino parte de un plan más complejo, donde Lilith, desde su exilio, influenciaba eventos en el jardín. Jung veía en toda esta narrativa una verdad psicológica profunda sobre la integración necesaria de opuestos. La expulsión de Lilith del jardín representa la represión del aspecto oscuro de lo femenino que la conciencia patriarcal no puede tolerar. Pero lo reprimido nunca desaparece, simplemente opera desde las sombras. Lilith se convierte en la figura nocturna, asociada con demonios, con sexualidad incontrolada, con peligro para niños y hombres. Es proyectada como monstruosa precisamente porque rechazó subordinación. Mientras tanto, Eva, la mujer aceptable, termina siendo culpada por la caída de la humanidad de todos modos, lo cual Jung encontraba irónico. Incluso la mujer domesticada y subordinada es eventualmente vista como fuente de pecado y tentación. El secreto que los textos etíopes preservan es que la división de género y la jerarquía entre hombres y mujeres no fue el diseño original de la creación, sino una corrección después de que el primer diseño, basado en igualdad, fracasó debido a la insistencia del hombre en dominio. Esta verdad es tan amenazante para estructuras patriarcales que fue sistemáticamente borrada de textos occidentales, pero permanece preservada en tradiciones que se desarrollaron en aislamiento de los centros de poder eclesiástico occidental. Jung argumentaba que la individuación genuina, el proceso de convertirse en un ser humano completo, requiere integrar estos opuestos. Un hombre debe integrar su anima,
su aspecto femenino interno, que incluye no solo la Eva domesticada, sino también la Lilith salvaje. Una mujer debe integrar tanto su capacidad de relación y cuidado como su poder y autonomía. La represión de Lilith en la conciencia colectiva ha resultado en distorsiones masivas en cómo hombres y mujeres se relacionan, creando dinámicas donde la sexualidad femenina es simultáneamente temida y fetichizada, donde el poder femenino es visto como amenazante en lugar de complementario. La Biblia etíope preserva esta sabiduría antigua porque se desarrolló fuera del control de instituciones que tenían interés en mantener jerarquías específicas de género. Los cristianos etíopes mantuvieron textos que el resto de la cristiandad rechazó precisamente porque esos textos contenían verdades incómodas sobre igualdad original, sobre el fracaso del primer intento de relación entre hombres y mujeres, y sobre cómo las estructuras actuales son correcciones forzadas después de ese fracaso inicial, no el diseño divino original. Este conocimiento tiene poder porque revela que la subordinación femenina no es mandato divino eterno, sino arreglo posterior después de conflicto, lo cual significa que puede ser cuestionado y potencialmente cambiado.